Ser breve, prometo tratar de no hablar de clínica alemana y hablar poco de medicina y de salud. Quiero hablar algo de las esperanzas y de los aprendizajes que en tiempos de pandemia afloran. Las pandemias no son algo nuevo en la humanidad. En esta imagen ustedes ven desde que tenemos registros históricos, hay muchas pandemias. El tamaño de cada una de las bolitas muestra la cantidad de muertes que hubo. Aquí ya aparecen en la época de los romanos grandes pandemias. Después la peste negra, quizás la más conocida, con alrededor de 200 millones de muertos. Y aquí en épocas más recientes, la famosa gripe española, con entre 40 y 50 millones de muertos. Y el SIDA, con 25 a 35 millones y que todavía dura, ¿no? En esta imagen, nuestra pandemia actual y que nos mueve tanto, en mayo habían unos pocos casos, hoy día ya sabemos de más de 56 millones de personas conocidas enfermadas y un poco más de 1 millón de fallecidos. Eso lo hace una pandemia significativa, pero sin duda no la mayor de nuestra historia. Eh, la humanidad, cuando ha enfrentado estas pandemias, quizás el primer sentimiento que aparece es el miedo, el horror. Y los artistas que tienen una sensibilidad especial de reflejar en sus obras lo que está en el ambiente, en esta pintura de la Edad Media, muestran el horror frente a la peste negra, ¿no? Donde la muerte eh, abraza a los reyes, a los gentes en la calle, a los niños, a otros los sorprende jugando las cartas o almorzando, algunos se tratan de arrancar, otros los llevan en grupo. Estos ejércitos de no una sola muerte, sino de muchísimas muertes esperando por todos nosotros, ¿no? Y estas sensibilidades especiales también impulsaron grandes cambios, tal como esta pandemia nos está acelerando algunos cambios. Dicen que esta gran mortandad en la Edad Media, un subproducto de esto fue la valorización del trabajo. Antes de esta gran mortandad, el trabajo valía muy poco y después de esto empezó a valer y surgieron las artesanías, surgieron las primeras agrupaciones de artesanos, crecieron las ciudades, apareció el arte, aparecieron las creaciones colectivas, apareció el Renacimiento. Otros cambios políticos enormes. Ustedes ven esta imagen que muestra a pueblos nativos aquí en América con viruela. Hay historiadores que afirman que la caída del reino de los aztecas fue acelerado por una pandemia de viruela, que viajó más rápido que los españoles. Llegaron primero la viruela a Ciudad de México y debilitó enormemente el régimen que en ese momento estaba político establecido y ayudó a la caída de este enorme reino. Y esta pandemia SARS, coronavirus 2, ¿qué hace? El virus hace lo que sabe hacer, replicarse. El cuerpo hace lo que sabe hacer, defenderse contra este virus. Y en esta defensa aparece la enfermedad, el COVID, que es la enfermedad provocada por el coronavirus. Y es una respuesta de nuestro cuerpo. No es el virus solo, es el virus y nosotros. Y nosotros como sociedad, sin duda que también respondemos. ¿Y cómo respondemos? Con cambios. Cambios en la manera de transportarnos, cambios en nuestros hábitos, cambios en nuestros lugares de trabajo, cambios en nuestras formas de trabajo, cambios en nuestras formas de relacionarse, aparecen nuevos protocolos, aparecen nuevas terapias, tenemos la esperanza de que aparezcan vacunas, etcétera, etcétera. En esta imagen
¿quién ganará? ¿Será el leopardo? ¿Será la gacela? Absolutamente incierta la situación, y esta imagen creo que captura en forma perfecta el movimiento, donde un instante no permite predecir qué va a ser el siguiente. Una manera de representar la mente humana es compararla con un elefante, con un guía arriba de este elefante, donde este guía arriba del elefante es nuestra parte consciente, nuestra parte verbal, nuestra parte pensante del cerebro. Y el gran cuerpo del elefante es la parte más automática de nuestra mente, la parte emocional, la parte más visceral, la parte de nuestras reacciones más rápidas y menos conscientes, más inconscientes. Y adivinen qué pasa cuando en condiciones de cambio, ¿quién mandará? ¿El jinete o el elefante? Estoy seguro que cuando el elefante ve al ratón o se asusta, sale corriendo para donde quiera, y el guía arriba tiene dos posibilidades: tratar de guiarlo por otro lado o convencerse a sí mismo que es el camino correcto, el que el elefante, por supuesto, elige y no el conductor. Y ahí aparecen nuestros grandes descarriladores, los que nos sacan de nuestro camino. Y lo puse en inglés porque son palabras con F: el fight o la lucha, el flight o la huida, el freeze o el congelarse. Son nuestras maneras inconscientes de reaccionar al cambio. Quizás otro es el food o la alimentación. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos angustiamos empezamos a comer? Hay otra F más, pero no lo voy a poner. Y esto se traduce en emociones. En inglés, la palabra motion es movimiento y la E es el símbolo de la energía. Y las emociones son finalmente energías que nos movilizan. Las reacciones que tenemos frente a estas emociones, frente a estas acciones muy rápidas de nuestro cuerpo y que todos nosotros tenemos incorporadas, son distintas. A mí, el freeze o el congelado, y lo represento con esta imagen, es quizás mi primera reacción. Puede que otros reaccionen antes con la pelea. Y lo vemos quizás en nuestros pacientes, ¿no? Cuando la primera emoción que aparece cuando algo les angustia es el reclamo, el enojo o incluso a veces la agresión hacia nosotros mismos como personal de salud. Pero si vemos detrás de esto que la emoción que está movilizando a esa persona a llevar a pelear, a llevar a atacar, a agredir, probablemente es el miedo y la angustia, el cambio. Y para otros, el huir, esconderse, salir, arrancarse de la casa del problema. Estamos y vivimos en un mundo complejo. Y esta pandemia creo que solo al tensionarnos a todos hace mostrarnos esta complejidad. Y la verdad es que la complejidad no nos gusta como humanos, nos gusta lo simple, nos gusta tener una respuesta, ojalá fácil de entender, fácil de comunicar y fácil de transmitir. Creo que nuestros medios y formas de comunicar hoy día, Twitter, Facebook y no sé cuántos otros, nos aceleran en encontrar una respuesta simple, fácil. Y la verdad que la vida no es así, es compleja. ¿Dónde comienza el blanco? ¿Dónde acaba el negro? La verdad es que son gradientes, no hay puntos absolutos. Y
predomina la incerteza sobre las certezas. Y los humanos no nos gusta ni la incerteza ni lo complejo. Nos gusta lo simple y nos gusta la certeza, tener una verdad. Y la complejidad no admite verdades absolutas, sino graduaciones, complejidades, incertezas. Y en esa estamos como humanidad todos inmersos. ¿Cómo cruzar este valle? La única manera de hacerlo con los medios normales de nuestro cuerpo es bajar, hacer un descenso y un ascenso. En esta curva del descenso que enfrentamos todos los días y que la pandemia sin duda que nos ha acrecentado a todos nosotros, y todos hemos hecho nuestros descensos. Primero viene la crisis, pero ¿cómo es posible? Viene la negación. Esto no puede ser verdad, no me está pasando a mí. Esto debe ser un sueño, una pesadilla, y ya despertaré. Después aflora la rabia. Pero ¿cómo me pasa esto a mí? Alguien tiene que tener la culpa. Y buscamos el culpable. Si no lo encontramos nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad y, si es posible, afuera. Posteriormente viene la depresión. Me bajoneo, me vengo abajo. Y probablemente después de un tiempo comienzo a asimilar el cambio, asimilar esta transformación, finalmente la aceptación y por último, ¿qué es lo que aprendí de este viaje, en este descenso? Y esto no solamente es un cambio de ánimo, sino que también es el camino entre el presente y el futuro. Esta curva la aprendí en la escuela de medicina como la curva del duelo. Pero la verdad es que se queda corto, no es la curva solo del duelo de la persona a la que le fallece un ser querido o que está pasando por una enfermedad grave, probablemente mortal, sino que es la curva del cambio. Y cada cambio tiene este camino de tener que bajar al valle, a las profundidades, para poder hacer el camino de ascenso hacia el aprendizaje, pasar del presente al futuro. Y significa tener que sostener para poder hacer este viaje. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este pequeño virus no visible, creo que como individuos, como grupos de humanos, como sociedades, nos está haciendo pasar por esta curva del cambio, en forma acelerada, en forma desagradable, pero en forma absolutamente necesaria. La primera y quizás más primaria manera de ver el mundo es desde el yo, lo que me pasa a mí. Y en contraposición, por supuesto, está el tú, lo que te pasa a ti. Y aparece el nosotros, y dejamos de ser individuos, sino que ya somos varios. El problema con el nosotros es que aparece en contraposición el ellos, los de acá y los de acullá, los unos y los otros, los de mi tribu y los de la otra tribu, los de este partido y los del otro partido, los de este equipo y los del otro equipo, los de esta nación y los de la otra nación. Y en este mundo moderno o postmoderno en el cual vivimos, estas categorías ya se quedaron chicas. ¿Por qué? Porque somos muchísimos los humanos, ya somos más de 7.000 millones, y estamos en un mismo bote. Todos nosotros en un planeta pequeño, no sabemos si hay vida más allá en otros, pensamos probablemente todos que debe haber, pero con pocas probabilidades de conocerlos. Por tanto, esto yo, tú, nosotros contra ellos ya no es posible. Ya no es posible. ¿Por qué? Porque nos
nos tocamos en nuestras fronteras, son pequeñas, viajamos, el mundo es uno solo y lo que pasa en un país pasa en otros países. Estamos todos nosotros en la misma y esta pandemia lo reveló, algo que por supuesto ya estaba presente. Este señor, Otto Scharmer, es un alemán que trabaja en el MIT en Estados Unidos y hace tres distinciones que me parecen de suma importancia. Hay tres grandes grietas que como humanidad se están visibilizando y que están presentes y que creo que con este pequeño virus y nuestra reacción a él solo las hacen más visibles. La primera es la grieta social, que tenemos una enorme dispersión social con dispersiones de ingresos, distintas formas de vivir, y esto trae grandes crisis. Y sin duda la estamos viviendo como país. Y no solamente acá, veamos a nuestros vecinos, veamos Europa, veamos Asia, veamos África. Nos está pasando a todos. Tenemos una enorme grieta ecológica. Nos estamos como humanidad consumiendo nosotros mismos al no estar conectados con la Tierra, con el planeta en el cual vivimos y que sin duda estamos cortando la rama en la cual estamos sentados. Y finalmente, otra grieta es la que tenemos adentro. Tenemos una grieta espiritual de desconexión con nosotros mismos. Yo mismo paso por periodos de desconexión con mis emociones, con mis valores, con mis verdades, con mi conexión en lo social y en lo ecológico y con mi conexión con por qué estoy en esta tierra, cuál es el fin que me tiene acá. Y esto se puede ver en sentido espiritual, eh, religioso o no religioso. Yo lo digo desde el aspecto no religioso. Estas tres grandes grietas, la con nosotros mismos, la grieta ecológica y la grieta social, nos puede inmovilizar o, a través de las emociones y el movimiento, llevarnos a actuar. Y ese es el desafío que como humanidad, todos nosotros hoy día tenemos. Y que la pandemia solo muestra como que se levanta el velo de la niebla y uno ve con más claridad. Estas grietas no son ni más ni menos grandes que antes de la pandemia, pero son más visibles. Y eso es una tremenda oportunidad. Las fuerzas de la evolución, durante mucho tiempo, se descubrió que la supervivencia del más apto era probablemente la fuerza primordial que nos mueve a evolucionar como vida, como mamíferos, ¿no? Pero en estos últimos años se ha descubierto que la colaboración es un acelerador gigante de la evolución y sin duda la colaboración en los pocos animales que son colectivos como somos nosotros los humanos, la colaboración es la que ha creado la cultura de llevar adelante y poder adaptarnos y ha creado maravillas, pero también horrores como la colaboración en la guerra, en las guerras. Y acordémonos que no estamos solos en la Tierra. También nos debemos a la colaboración con otros seres vivos. ¿Y cómo se colabora? Tomando acuerdos. En los acuerdos nos ponemos, valga la redundancia, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuáles son las reglas del juego? Y para que los acuerdos funcionen deben ser previos, antes de que sucedan las cosas. Y deben ser explícitos. Si decimos queremos que la reunión empiece puntualmente, puede que diversas personas entiendan algo distinto sobre lo que es puntual. Si le pregunto a un suizo, va a querer partir 5 minutos antes. Si le pregunto a un inglés, va a querer partir a la hora misma. Y si le pregunto a un latinoamericano, va a ser más o menos 20 minutos de atraso, es tolerable. Por tanto, explícito es ya, a las 8, más o menos 5, ¿estamos de acuerdo? Perfecto. Y eso permite una distinción
Yo me puedo quejar cuando algo no me gusta, pero cuando no hubo un acuerdo explícito. Pero si hubo un acuerdo explícito que no se guardó, tengo derecho a hacer un reclamo. Y creo que esto es una distinción importante entre queja y reclamo. Y les invito a revisar en su manera de actuar cuando nos quejamos y cuando reclamamos. Acuérdense, acuerdos previos y explícitos. Y uno de los acuerdos que creo que esta pandemia nos obligó a revisar es para qué trabajamos en salud. ¿Cuáles son los fines? Este centro acá del Hastings Center que habló de los fines de la medicina, yo me permito ampliarlo como los fines de los que trabajamos en salud. Uno, y qué fuerza ganó con esta pandemia, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Mantengámonos sanos y intentemos no enfermarnos. Y esto es un rol que probablemente se olvidó y es parte quizás de las estrategias más potentes de salud, la prevención. Luego, aliviar el dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad. Porque la mayoría de las enfermedades, dejémonos de ilusiones, no somos capaces de curarlas, sino solo podemos aliviar. Y fíjense, dolor y sufrimiento causado por la enfermedad, no la enfermedad, sino causado por la enfermedad. Y esta pandemia y la exposición de Maritza lo mostró cuánto dolor y cuánto sufrimiento ha traído y todavía va a traer. Finalmente, el cuidado y la curación de quienes padecen la enfermedad, la persona, no la enfermedad, no la bendicitis que está hospitalizada en la 420, sino Juan que tiene una apendicitis que le está causando dolor y está solo. Y el cuidado de los que no pueden ser curados. No poder curar no significa no hay nada que hacer, al contrario, hay muchísimo que hacer. Y finalmente, prevenir la muerte prematura y posibilitar una muerte en paz. Creo que estos 4 objetivos engloban y describen perfectamente por qué trabajar en salud es un privilegio y al ser un privilegio está cargado de deberes. También, por supuesto, de derechos, pero cargado de deberes. Y eso es un privilegio enorme. Y surge el propósito. Y esta pandemia creo que simplemente nos recordó para qué estamos, por qué trabajamos en salud. Y ya terminando, ¿cuáles son los horizontes de colaboración en una cultura de respeto y que podemos practicar dentro de las organizaciones de salud, pero también dentro de la familia, o dentro de una ciudad o un municipio, o dentro de una sociedad, o dentro de una nación? Primero, somos un equipo. Y para ser equipo hay que prestarse la pelota, hay que pasársela. No basta ser una estrella si nunca le llega la pelota, no va a hacer goles. Escuchemos para entender. Y opiniones, dado que la realidad es compleja, hay muchas. Y es muy difícil que una persona tenga una verdad completa. No es posible. Por tanto, escuchemos. Compartamos la información. Hoy día, el dato, la información, es tremendamente importante para intentar comprender la complejidad. Cumplamos las promesas. Pongámonos de acuerdo, démonos la mano y una vez hecha, las cumplimos. Acuérdense, si no se cumplen las promesas tenemos derecho a reclamos, si no, es solo quejumbre. Hablemos. Cuando algo no nos gusta, no nos parece, o vemos un error, o tenemos una opinión distinta, expresémoslas. Si no, no se puede adivinar. Conectémonos con el otro, con nosotros mismos, con las emociones, démonos espacios.
apoyémonos mutuamente, expresemos gratitud explícitamente y pongámonos como metas el desarrollo y el crecimiento personal. A medida que nos vamos haciendo más viejos, ojalá que cambiemos, que crezcamos, que nos desarrollemos como profesionales, como personas, como humanos y como sociedad. No nos quedemos en el mismo punto, evolucionemos. Y así, creo que algo que ya Maritza mostró, en esta pandemia, curiosamente, ahora está volviendo a aparecer post pandemia, pero una de las cosas que desapareció fue el burnout. Quizás en una de las épocas donde más nos exigió el sistema, desapareció el burnout y comenzamos a hablar de la alegría en el trabajo. Y les invito a reflexionar, a conectarse con sus emociones, con su propósito, para mantener la alegría en el trabajo por el privilegio de poder trabajar en salud. Para mí, esta pandemia, en este camino de aprendizaje, me quedo con esto, con la alegría en el trabajo, con el propósito, con el privilegio de poder servir a otros. Muchas gracias.